Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Creana Live. Soy Isabela del equipo de Creana. Hoy tenemos una sesión muy interesante. Justamente hemos conseguido que nos acompañe Jairo. Hola Jairo, bienvenido. Jairo Niño Hola. es Data Science and Analytics Manager en Johnson Johnson. Y bueno, hoy día nos ha preparado un material súper interesante que les va a ayudar a ustedes a aprender un poco más del mundo de datos, sobre todo si es que recién quieren iniciar. Lo único que les pido es que siéntanse libres de hacer las preguntas que necesiten. El chat está totalmente abierto para que puedan hacerlo. Si es que quieren prender su micrófono, lo recomendable es que esperemos hasta la parte de Q&A. Nosotros vamos a estar recopilando todas las preguntas que Jairo lo pueda responder. Y bueno, también queremos saber desde dónde nos están viendo. Nos pueden dejar también por los comentarios. Y bueno, Jair, te doy la bienvenida y arrancamos con la sesión. Perfecto, muchas gracias, Isabela. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron en esta sesión. La idea, como les contaba Isabela, es darles una mirada general a la industria, porque pues a veces hay cierta ansiedad y cierta incertidumbre cuando uno se está enfrentando a un campo nuevo. Y con el tema de ciencia de datos y analítica, algo que ha pasado en los últimos años es que pues hay un boom, es un campo que es muy atractivo, es un campo que te remunera bien. Y por eso, digamos que hay muchos mensajes, hay muchas opciones para capacitarte, hay muchas opciones de entrenamiento, hay muchos perfiles y hay un montón de ofertas laborales que uno ve por ahí, pero que a veces terminan dejándolo a uno más confundido respecto a si definitivamente es algo en lo que me quiero enfocar. Es un reto por el que tuve que pasar. Yo empecé mi carrera pues yo ya 15 años trabajando, pero digamos que desde el 2012 más o menos, ya completando 10 años, fue que me dediqué completamente a trabajar en asuntos de datos y analítica. Y en esa época, digamos que tocó vivir toda la ola de la transformación del trabajo en las empresas cuando empezamos a tener datos a la mano, ¿sí? Entonces, digamos que empecemos por allí. Este es quién soy yo. Digamos que mi foco como practitioner en ciencia de datos es toma de decisiones, analítica avanzada y el campo específico al que a veces nos referimos como ciencia de datos, que es sobre el que tal vez uno a veces no logra ubicarse por la cantidad de perfiles que encuentra diferentes y definidos de manera distinta, y que ya vamos a ver por qué pasó eso y cómo podemos conectarnos. La idea de esta charla, más que les voy a contar un poquito del background de lo que pasó en la industria, para que lleguemos a un par de puntos clave para ustedes que tal vez están pensando en lanzarse de lleno a esta industria, o que están en los primeros años de su carrera y están diciendo, bueno, ¿qué camino escojo? Porque ya han empezado a ver que hay varios y que tienen cada uno diferencias en términos de herramientas, de competencias y de campos de acción y de problemas a solucionar, que al fin y al cabo es lo que hacemos nosotros acá. Yo he trabajado con empresas de tecnología. Ahora, pues, como les conté Isabel, estoy en la industria farmacéutica y de cuidado de la salud. También trabajé en telecomunicaciones y medios y bueno, lo que ven abajo es simplemente como mi kit de herramientas, que lo pongo allí simplemente para que nos vayamos familiarizando con lo que puede terminar uno usando y haciendo más adelante en la carrera. Pero entremos entonces en materia. Vamos a ver tres punticos antes de ver sus preguntas. Uno es el panorama de la industria, de cómo llegamos hasta aquí. ¿Cuáles son esos roles que hay en este momento en la industria? ¿Cuáles son esos roles que son demandados? ¿Y cuáles son las habilidades y las competencias que uno debería tener si quiere aspirar a esos roles y tener una carrera más bien fluida? Y al final, algunos tipsitos que, digamos, he tenido que aprender tanto en mi carrera para subir esta escalerita en el mundo de la ciencia de datos. Pero también ahora en una posición de management, las cosas que puedo ver desde acá
las cosas con las que me encuentro en los perfiles de quienes aplican a las posiciones y lo que aprendo yo mismo del mercado y de los retos que tengo cuando voy a buscar talento. Entonces, pues nada, el panorama de la industria. ¿Dónde estamos y cómo llegamos aquí? Y digamos que aquí lo clave es entender que el catalizador de la ciencia de datos, como este boom que hemos visto, es el desarrollo tecnológico. Ese es el motor de la transformación de todas las industrias, particularmente las que tienen un alto contenido digital, que cada vez son más. Pero lo clave aquí es que si nosotros vamos a ver como la semilla de la parte que conocemos como analítica al menos, separando un poquito la parte de ciencia de datos, quedándonos con la parte de analítica, es lo que se conocía como Business Intelligence, pero si uno se pone a ver la primera mención de Business Intelligence es como del siglo XIX, 1800 y pico, y realmente en los años 50, ya en el siglo XX, es cuando por allá sale un paper, como solía ser de los laboratorios de IBM, hablando pues de cómo aplicar la tecnología para usar datos para obtener un resultado de negocio. De ahí empezaron a pasar un montón de cosas y siempre existe este ciclo de expectación, este boom, parecido a lo que vemos ahora con inteligencia artificial que se habla tanto. Lo mismo pasó en ese momento con BI a partir de los años 50. En los años 80 ya habían un montón de promesas respecto a cómo los managers en todas las empresas iban a poder tener sus tableros de control en una pantalla y desde ahí iban a entender completamente el negocio y iban a solucionar todos los problemas. Como suele pasar con esas grandes promesas, pues muchas resultaron rotas y realmente lo que pasó allí fue que esa desconexión entre lo que se puede hacer o las herramientas disponibles y lo que se necesita hacer y lo que necesitaban las industrias era demasiado grande. Realmente faltaba un pequeño punto allí conectando la capacidad con la necesidad. Y allí es donde empieza a pasar algo y es lo clave de este punto del desarrollo tecnológico, que lo que hace el desarrollo tecnológico es que la capacidad de cómputo aumenta, cada vez es más barato procesar información, cada vez las cadenas de suministro son más eficientes, entonces también empieza a ser más barato hacer microprocesadores y entonces los tamaños se reducen, etcétera. Y con esas ventajas, entonces llegamos a estos tres ciclos, que es como yo veo la industria, en los que realmente el punto clave viene alrededor del año 2000, ¿no? Entonces, en el 98 fundan Google, en el 2004 Facebook, en el 2006 Twitter, ya viene por ahí detrás Amazon también desde finales de los 90, y estas compañías, por ahí estaba también Sun Microsystems, que después la adquirió Oracle, que es la que conocemos ahora. La ventaja que tenían estas compañías es que tenían el músculo económico y el talento para definir lo que iba a ser la frontera del conocimiento en términos de analítica y uso de datos. ¿Sí? Estas empresas tenían ingenieros muy capaces, estaban ubicadas en el mejor lugar del mundo para tener acceso a ese talento. Y ellos dijeron, bueno, aquí lo que cambió, y eso es algo que debemos tener en cuenta, es que los datos estaban ahí y se estaban generando de cierta manera. Lo que cambió es que nuestra capacidad para recogerlos, organizarlos, estructurarlos y después consultarlos de una manera lógica se potenció con la tecnología. Por eso es que dejé esa flechita ya al fondo en la diapositiva. Sigue la flechita del desarrollo tecnológico de fondo, de background, porque es la que está motivando todo. Pero entonces estas empresas hacen algo claro y es que ellos son quienes empiezan realmente a aprovechar este boom de los datos y esta nueva capacidad. Y detrás de ellos vino la industria financiera, la banca, los fondos de inversión, porque ellos tenían unas condiciones naturales para eso. Por supuesto, el dinero. Segundo es que ellos ya tenían, y de nuevo, esta historia se las cuento por algo en particular y es el tema de las competencias. El mercado financiero tenía ya esas competencias. La gente ya venía trabajando en actuaria, en estadística, en los bancos y ellos dijeron, bueno, en el sector financiero tenemos acceso no solo a estos perfiles y a esta gente que tiene estas competencias, no solo tenemos el músculo económico, sino que tenemos un acceso privilegiado a un alto volumen de datos estructurados, transacciones, etcétera.
Pero aquí lo clave era la competencia. Y por competencia, eso lo vemos un poquito más adelante, es que estamos hablando de mucho más que habilidades, ¿sí? Entonces, una cosa son las habilidades y otras cosas son las competencias, pero aquí el otro punto, la otra cara de esa moneda era que ellos tenían un caso de uso súper claro, súper enfocado, y es que ellos sabían qué querían hacer con esos datos. Que cualquiera dice, bueno, utilidades, tener plata. Sí, por supuesto, pero eh, lo que ellos querían era entender el riesgo. Querían administrar riesgos. Y para eso entonces empezaron a pensar, bueno, ¿cómo me anticipo a los riesgos? ¿Cómo entiendo por qué pasaron los riesgos en el pasado? ¿Por qué se transformaron en amenazas? ¿Y por qué me causaron algún problema de negocio en algún momento? Y tener ese foco eh, les ayudaba una cosa, uno, a restringir el tipo de perfiles que necesitaban, pero además tenían la capacidad pues de ir al mercado a suplir esas necesidades de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos pioneros, estas empresas pioneras que están en la parte inferior, que empezaron a mover la frontera del conocimiento, ya se asentaron en la posición y construyeron estos grandes monopolios de información, comenzaron a venderla y comenzaron a vender la capacidad y entonces Google empieza a vender servicios cloud y Amazon también vende servicios cloud, que es un negocio que hoy para ellos ya vale más incluso que el e-commerce. Todo esto empieza a pasar y entonces, ¿quiénes podían comprar ese tipo de servicios y esas otras herramientas como las que vendía Oracle y demás? Bueno, eran este sector. La siguiente etapa fue la del retail y del consumo masivo. Y lo clave ahí sigue siendo el tema tecnológico. Ahí pasamos a un tema de una adopción masiva que está potenciada pues por todo lo que fue la web 2.0, las redes sociales y el hecho de tener el smartphone todos en el bolsillo, la masificación de los dispositivos móviles que empiezan a construir esta huella digital. Y el acceso a una cosa adicional, una pieza adicional, que son lo que ahora llamamos metadatos, que son los datos sobre los datos, ¿sí? Entonces, ya no es solo si Jairo compró algo en un restaurante, ¿sí? Sino cuándo lo compró, qué hizo antes, qué hizo después. ¿Mm? Entonces, ahí es donde Facebook y Google masifican su negocio, pero el hecho de que ellos empiecen a vender esas herramientas para que otros, y ya en términos masivos, a través de las agencias de publicidad y de sus marketplaces de anuncios, pues, el hecho de que ellos empezaran a vender eso ya nos dice algo de lo que está pasando en el mercado. Y es que ya el solo acceso a los datos no era una ventaja competitiva. De lo contrario, lo seguirían protegiendo, pero no, dijeron, vamos a salir a venderlo a través de nuestras plataformas, pero eso ya nos va diciendo el ciclo que va teniendo la industria, y es que el hecho de solo tener acceso a los datos, las ventajas competitivas se transforman, y entonces ya no es suficiente solo simplemente tenerlos, porque al final, primero los datos se convirtieron en un commodity, en una materia prima, pero también la capacidad de procesarlos empezó a volverse un commodity. Ya más empresas salieron al mercado a vender capacidades para analizar y entonces las empresas dijeron, bueno, aquí ya pasamos a otra cosa y es lo que necesito es contratar la carrera, la competencia fuerte, masiva por el talento, que es lo que nos lleva a nuestro segundo punto y que es tal vez donde nos interesa entonces cómo llegamos aquí nosotros y cómo nos paramos en este escenario. Entonces, el punto importante aquí es este. Bueno, las empresas salen a contratar roles de datos, pero ¿cuáles son esos roles? Y entonces cuando ustedes ven, dicen, bueno, no, encuentran estos titulares y estos anuncios y estos artículos y blogs en todas partes donde te decían cosas como los datos son el nuevo petróleo, la carrera mejor remunerada en el mundo en este momento es la ciencia de datos, pero resulta que uno va a ver la ciencia de datos y hay un montón de cosas y un montón de perfiles diferentes. Eh, y entonces al principio uno se imagina, no, pues es que esto es como un tema de ingeniería, esto es como un tema de programación, esto es como un tema matemático, yo tal vez no tengo espacio. Y si alguno de ustedes está ya como pensando es que mi perfil es un poco más de otro tipo de habilidades, pues
Recuerden que quien les está hablando es un politólogo de base. Yo soy politólogo internacionalista y después fue que me interesé en los modelos matemáticos y en los métodos cuantitativos y en otros temas que ya vinieron más adelante. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo me conecto yo con la industria? Y el primer tip claro que quiero darles es, hay que mapear las habilidades que tenemos con las competencias que se necesitan en cada rol. Entonces yo estoy haciendo una diferencia ahí. A veces estos términos se usan de manera intercambiable. Habilidad, competencia, como que es lo mismo, ¿no? En mi concepto, esto es una definición mía, como trato yo de entenderlo también cuando yo voy a contratar, y es, para mí las habilidades son unos conocimientos específicos sobre los que una persona tiene profundidad, ¿cierto? Y entonces esa profundidad, ¿cómo se logra? Con práctica. Entonces, ¿cómo logro poner un skill en mi hoja de vida? Porque tengo un conocimiento y lo he practicado, ¿cierto? Entonces, eso es un skill. La competencia se logra cuando tienes un conjunto, bueno, perdón por el Spanglish. Vamos a hablar skill, habilidades, habilidad. Entonces, la competencia se logra cuando tienes un conjunto de habilidades como que tienen sentido entre ellas, como que resuenan y refuerzan lo que eres capaz de hacer. Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo soy un analista de datos o que tengo competencia en análisis de datos, que es como yo me describo realmente, eh, si yo soy competente como analista de datos, es porque tengo una serie de habilidades que tienen que ver con el reconocimiento de patrones, con la creatividad, con la capacidad de análisis numérico, con la capacidad de comunicación, con el conocimiento estadístico, ¿cierto? Esas solitas son habilidades. En conjunto me dan la competencia del análisis, del analista de datos. Entonces, ¿esto por qué lo recalco tanto? Es porque más allá de, y esto pasa sobre todo cuando uno viene y se enfrenta a este nuevo terreno y viene desde una profesión distinta, ¿sí? De pronto eres abogado, de pronto trabajas en marketing, de pronto eres periodista, de pronto estás en comunicaciones, de pronto vienes del diseño web o cualquier otro campo. Entonces, como que empieza una ansiedad y dice, bueno, es que me voy a cambiar de carrera. Y esa es una expresión que se usaba mucho y que en mi concepto está mandada a recoger. Uno no se está cambiando de carrera. No me cambié de carrera yo, que como les decía, yo soy politólogo, soy internacionalista, y como yo lo describo es, yo siempre he estado dedicado a la toma de decisiones. Primero la abordé desde las ciencias sociales, y cuando empecé a conocer estos modelos y noté que faltaba algo más, me fui hacia los métodos matemáticos, hacia los métodos cuantitativos, y descubrí otro campo, y realmente lo que hago es mezclarlas las dos, y eso es lo que ha sido clave para mí. Entonces, bueno, ¿cómo sé si yo debo estar apuntándole a oportunidades laborales, que me meto a LinkedIn y bueno, ¿cómo voy a buscar? Busco el perfil de analista de datos, busco el perfil de científico de datos, ingeniero de datos, ingeniero de machine learning. ¿Qué es todo eso? Una de las cosas que pasó con la industria, y eso digamos que, bueno, en diferentes lugares de Latinoamérica pudo haber pasado de diferente forma, pero por lo menos en Colombia pasaba algo, y es que donde uno trabajara, el perfil de entrada, sin importar lo que fueras a hacer, por ser el cargo de entrada, se llamaba analista. Entonces, si tú trabajabas en cuentas por cobrar, entonces trabajabas en cartera, pero te llamaban analista de cartera. Si trabajabas en recursos humanos, y era simplemente el rango de entrada era analista de recursos humanos. Y las compañías se vieron en problemas cuando el analista como profesional experto entró en demanda, porque publicaban oportunidades. Se busca analista y la gente inmediatamente asociaba, eso es un rango de entrada, eso me pagan muy poquito, eso no es para mí porque yo tengo más experiencia. Entonces, la gente no aplicaba esos cargos porque uno filtra, no, yo no estoy para analista, yo estoy para gerente, yo estoy para otras cosas, para profesional senior, etcétera. Entonces, ese cambio costó, ese cambio costó. Y también viene pasando que muchas empresas que están tratando de meterse en la carrera y tratando de aprovechar el acceso que tienen a unos datos para salir a ser competitivos, tampoco tienen un conocimiento muy profundo. Están tratando, como les digo yo a veces, cambiando la rueda con el
carro en marcha, ¿sí? Porque toca, porque no te puedes parar a construir la capacidad de analizar datos de un momento a otro, entonces empiezas a hacer los cambios sobre la marcha. Y entonces uno encuentra cosas como, por ejemplo, se busca data analytics o se busca data science, y eso es como si, no sé, una clínica saliera a decir, se busca medicina en vez de se busca médico, o se busca odontología en vez de se busca odontólogo. Confunden el rol con el nombre del profesional, y eso es una anécdota simplemente, pero dice mucho de el nivel de adopción en esa curva de adopción digital y de adopción de tecnologías de datos para las compañías. Pero bueno, entonces, ¿cómo sé yo para dónde voy? Listo. El analista de datos no es que sea una categoría inferior al científico de datos o al ingeniero de datos, no, es simplemente un perfil distinto. Por lo general, el analista de datos es una persona que, como les decía yo, le gusta lo desconocido, es más un investigador, es más una persona que tiene los datos a mano y empieza a tratar de encontrar tendencias, perdón que aquí se atravesó algo, empieza a tratar de encontrar tendencias y aprovecha esa habilidad que tiene para el reconocimiento de patrones para ubicar qué está pasando, dónde están los cambios importantes en los datos. Yo veo una línea y digo, aquí pasó algo, y soy capaz de atar esa línea con otras cosas que pasan en otros lados. Y es una persona que por lo general tiende a tener un mindset un poco más creativo, ¿sí? Porque por lo general, y esto es algo que cuando estamos trabajando con datos, uno tiene que preguntarse es, ¿para qué quiero datos? Uno no quiere datos porque sí, los datos en sí mismos, y hay muchos colegas y muchas personas que van a decir lo contrario, y es que los datos son valiosos en sí mismos, son como oro, como petróleo, por eso lo comparaban, y no es el caso. Allá los datos no sirven por sí mismos. La pregunta es ¿para qué los queremos? Y uno quiere datos para reducir incertidumbre. ¿Sí? Las empresas y los managers, los gerentes no empezaron a tomar decisiones ayer, no empezaron a tomar decisiones en el año 2000, no empezaron cuando les conté todo este cuento de lo que pasó en la industria, no fue cuando empezaron a tomar decisiones. Las decisiones ya las estaban tomando de otra forma. Así no tuvieran los datos, así no tuvieran las herramientas, de alguna forma lo estaban haciendo. Entonces, realmente lo que hacen todas estas capacidades que trae la ciencia de datos en general como área es tratar de reducir incertidumbre. ¿A partir de qué? A partir de un montón de técnicas para usar mejor los datos. Entonces, lo que cambia entre los perfiles es, bueno, ¿en qué parte de esa línea estoy yo? Entonces, el analista de datos, por lo general, es esta persona que puede ver los datos ya los recogieron, los tiene a la mano, puede analizarlos, puede encontrar tendencias, puede reconocer patrones y puede levantar la mano, y además tiene la habilidad de comunicar esos descubrimientos. Tiene que ser capaz de hablar con el cliente interno o externo y presentarle lo que encontró. Para esto, los logos que ven abajo son simplemente como una caja de herramientas sugerida, que es por donde yo empezaría. Si yo estoy trabajando como analista y me interesa más este rol, si no estoy ahora que los comparen con las otras cosas que les voy a contar de los otros perfiles, bueno, entonces les recomiendo aprender de R, que es uno de los que encuentran, es uno de los cursos que tuve la oportunidad de ofrecer con Creana en el microdegree. Tableau para visualización de datos, pero también Excel y SQL. Un tip pequeñito ahí entre paréntesis, aprendan SQL a su ritmo, como quieran, pero aprendan SQL. ¿Por qué? Porque aunque el analista por lo general encuentra los datos, ya los tiene listos y entra en una parte donde alguien ya le entrega los datos o los puede descargar de algún lado, ya están capturados, pues es mejor no estar dependiendo de alguien más para decirle, oye, me sacas los datos, ay, por favor, y resulta que no eran necesitabas 5 años y solo te entregaron 3, entonces ven, me vuelves a sacar los datos. Mejor tener un poquito de independencia allí. ¿Qué sigue? El científico de datos. Entonces, el científico de datos es una persona que ya como que tiene una tolerancia mayor a la incertidumbre porque realmente no sabe a qué se está enfrentando, y es la persona que está encontrando formas de recoger los datos o crear nuevos datos a partir de unos que ya tiene. Y para eso entonces tiene que acudir a unas herramientas un poco más avanzadas, de pronto tiene unos conocimientos más profundos de estadística y de modelado. Y
yo le digo el mindset del filósofo porque realmente cuando uno trabaja digamos en mi caso que ya como que estoy en un punto en el que me tengo que cambiar de sombrero varias veces, entonces cuando me pongo el de Data Scientist es como paso más tiempo pensando en qué es lo que necesito hacer, pero para eso, ¿qué pasa? Tengo un bagaje más amplio sobre modelos estadísticos, sobre herramientas matemáticas para ayudarme a lograr lo que necesito y tengo los conocimientos en programación, que ahí sí, bueno, R, Python están bien, pero también necesito una herramienta de visualización para comunicarme con personas que no son técnicas. La visualización es clave. De nuevo, meto ahí la cuña, el curso de Tableau también tuve la oportunidad de colaborar con Creana para eso. Y abajo lo que vemos es, bueno, por lo general para un perfil de científico de datos esperan que ya sepas algo de computación distribuida, entonces ya te van a hablar de Spark y de todo un ecosistema de bases de datos a los que ya, con los que ya uno debería estar familiarizado para desempeñarse como data scientist. El ingeniero de datos ya es lo que yo considero alguien que está más interesado por optimizar en términos de estabilidad, ¿sí? El analista de datos optimiza por velocidad, tengo mis stakeholders ahí preguntándome cosas y ven, ¿y por qué esta categoría de mercado creció? ¿Por qué decreció? ¿Por qué vendimos más? ¿Por qué vendimos menos? ¿Por qué nuestra competencia creció en esta región y nosotros crecimos en otra? Ese es el tipo de preguntas que responde un analista de datos. El científico de datos realmente, como lo veíamos acá, optimiza más por el rigor. Es una persona que más bien trata de ofrecerme formas de darme seguridad. Y entonces esta persona, ¿por qué ofrece eso? Porque está haciendo más analítica predictiva, por ejemplo. Entonces el analista hace más analítica descriptiva, dice qué está pasando y tal vez por qué está pasando. El científico de datos también hace eso, pero tal vez entra un poquito más en profundidad en los modelos para poder decir también qué va a pasar en el futuro. Y el ingeniero de datos ya es un rol más de, bueno, de asegurarte de que haya todo un andamiaje, pues, o ese pipeline que está ahí en la diapositiva que te muestra, pues, si tienes tu entrada de datos y al otro lado necesitas unas salidas específicas, cuáles son los pasos intermedios y cómo construimos eso de tal manera que sea estable y confiable. Finalmente, entonces ya y aquí de nuevo, no me alcanza la diapositiva y creo que no, tendríamos que hacer como 7 temporadas de esta charla para hablar de todos los perfiles, pero el tema es, cuando ya hablamos de Machine Learning, entonces ya estamos hablando de optimización, ya el Machine Learning es un tema de performance, puede estar haciendo lo mismo que el científico de datos, pero está más enfocado en pasar a producción esas cosas. Entonces el científico de datos de pronto se sienta, decide cuál es el modelo que se necesita según las características de los datos, según la naturaleza del problema, de las preguntas que necesito contestar. Dice, este es el modelo que se tiene que utilizar. Pero como científicos de datos, entonces a veces nos quedamos con eso en los que tal vez ya han entrado un poquito en esto, entonces decimos, bueno, ya aquí tengo mi cuaderno de Jupyter, o mi script de código y ya estoy corriendo todo esto, pero ahora ¿cómo hago para que vaya a otro lado? ¿Cómo hago para que esté subido en algún lado donde otras personas puedan usarlo? ¿Cómo lo convierto realmente en software utilizable? Bueno, cuando ya estás metido en el tema Machine Learning, aparte de tener unas herramientas más especializadas para Machine Learning, ahí sigue estando el núcleo común de R y Python, pero si ven que aquí ya no estoy poniendo tanto la parte de visualización de datos porque tal vez no es necesario comunicarse tanto con un stakeholder específico, sino que las conversaciones ya son más en un ambiente técnico porque estamos hablando de optimizar desempeño. Yo lo que quiero es tomar muchas decisiones en un ambiente de incertidumbre rápido y confiable, pero un gran volumen. Mientras que el científico de datos tal vez está contestando un grupo más pequeño de preguntas porque tiene más tiempo de construir algo optimizando para el rigor, como les decía antes. ¿Todo esto a qué va? A que dependiendo de lo que ustedes quieren hacer, dependiendo de las habilidades que ustedes tienen, ataquen el mercado laboral con una estrategia clara, ¿sí? Y esto lo digo entre otras cosas porque me ha pasado mucho. He visto a personas renunciar
su mayor activo a la hora de presentarse a un rol de datos. Y ya vamos a ver por qué les digo esto. Volvemos a nuestro gráfico original. De fondo tenemos el progreso tecnológico, tenemos nuestros 3 ciclos, pero si vamos a ver estos 3 ciclos, lo que vemos es que hubo una transformación tecnológica que le dio paso a una transformación en la industria en general, y la transformación de la industria lo que le dio paso fue a la transformación del talento, porque si se acuerdan, ese tercer loop no lo hemos visto, ese tercer ciclo no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos entrando en él. En mi opinión, y esto es lo que le digo a mis clientes de consultoría cuando están diciendo cómo construye equipos de datos, cómo construye esas capacidades, nosotros estamos ahí, estamos saliendo de esta etapa en la que, bueno, primero salíamos estas compañías con capacidad técnica y económica salían a comprar soluciones en el mercado. Pasamos a ese segundo ciclo en donde las compañías que podían competir en el mercado de talento salen a contratar personas para roles específicos, pero ahora estamos entrando en una nueva etapa en la que las compañías se dieron cuenta que lo que necesitan es construir capacidades, ¿sí? En la etapa anterior decían, todo el mundo está hablando de Big Data, todo el mundo está hablando ahora de inteligencia artificial, de automatización inteligente. Tenemos que salir a hacerlo y para eso contratemos. ¿Quién hace eso? No, eso lo hacen los ingenieros de datos, Salgamos a contratar a esa gente y traigámosla y pongámosla a hacer algo. Ya se dieron cuenta que esa no es la forma óptima o están despertando a eso. Y se dan cuenta que lo que tiene que pasar es que lo que necesitan es construir una capacidad. Entonces, por ejemplo, no sé, si escogemos un ejemplo en healthcare, si tienes tal vez una clínica, un hospital que tiene que trabajar mucho con documentos escritos a mano. Entonces dicen, no, es que necesitamos construir un equipo de ciencia de datos y necesitamos traer a todo el espectro. Realmente la capacidad que necesitas probablemente se llama procesamiento del lenguaje natural, trabajar con datos no estructurados, y para eso hay que salir a buscar unos perfiles específicos o, lo que es mejor todavía, desarrollarlos. Y eso es en lo que estamos ahora. El futuro de los equipos de datos está en los roles híbridos, y esa es una buena noticia para todas las personas que, si ya estamos acá, asumo que tenemos algo en común, y es que nos gusta y resuena con nosotros este tema de capacitarnos de una manera distinta, ¿sí? Como que somos capaces de tomar pequeñas piezas de toda la oferta de conocimiento que hay para construir nuestras competencias. Entonces, y esto me lleva a una cosa muy puntual. Les decía que he visto personas renunciar a su activo principal, y es renunciar a lo que los hace diferentes. De nuevo, me excuso por ofrecerles un ejemplo personal, pero para mí una diferencia muy grande en mi carrera se dio cuando yo abracé el hecho de venir de un perfil de ciencias sociales tratando de entrar al mundo de los datos y la ciencia de datos, porque claro, causaba incertidumbre. Yo encontraba una barrera, era como, ¿por qué te voy a contratar para este rol en vez de un ingeniero, en vez de un matemático, en vez de alguien? Claro, tuve que dedicarle un par de años, porque hay que dedicárselos, hay que hacer el trabajo de completar esas partes que tal vez no son tan naturales para nosotros. Pero una vez completé esas competencias, el hecho de tener esa visión desde las ciencias sociales, desde el análisis económico, desde el análisis político, me dio un perfil mucho más rico, y que las empresas encontraban valioso, porque decían, bueno, traemos una perspectiva nueva. Y era lo que yo podía poner sobre la mesa. Y muchas veces, personas a las que he entrevistado en diferentes compañías tratando de armar roles o ayudándole a otras empresas de otros sectores incluso a contratar roles de datos, incluso desde los niveles de entrada, veo las personas en la entrevista diciendo, respondiendo a la típica pregunta de cuáles son sus debilidades, entonces no, pues es que mi mayor debilidad es que yo soy abogado, pero es que estoy trabajando en eso, y eso está
cambiando y quiero que lo tengan muy claro. Estos roles híbridos son una ventana muy importante para ustedes. Si alguien que me está escuchando trabaja en marketing, bueno, le cuento. Un gerente de marketing que sabe SQL gana 40% más en un nivel de entrada que el mismo manager de marketing que no conoce o no sabe trabajar con SQL o incluso con Excel avanzado. La gente que está trabajando en recursos humanos y se está interesando por la analítica, tienen un futuro muy grande. Hay mucho que hacer en ese terreno. Hay mucho campo por cubrir. Y es un campo que va a crecer de manera importante. La gente que trabaja son abogados, abogadas, hay mucho también por allí. Todos estos terrenos que parecen no tradicionales y no tan naturales para el tema de ciencia de datos es donde vamos a entrar ahora. Es la nueva ola y es una ola que se va a nutrir de gente construyendo sus competencias de manera no tradicional. Entonces, mi consejo para terminar es abracen lo que los hace diferente y recuerden que se trata de encontrar dónde encajo yo con estos perfiles y no de tratar simplemente de convertirse en otra persona. Y esto aplica también para las pequeñas cosas. Revisen su hoja de vida. Si ustedes dicen, es que estoy mandando 50 hojas de vida y no consigo un empleo, por ejemplo, que a veces pasan unos meses y dice, he mandado... El trabajo de la hoja de vida no es conseguirte un empleo, el trabajo de la hoja de vida es conseguirte una entrevista. Y uno logra eso con mucha más eficacia y eficiencia cuando tus trabajos anteriores los describes en funciones o en función de, voy a cambiar el verbo ahí, los describes con competencias en vez de con funciones, ¿sí? Entonces, en vez de decir, es que yo trabajo, no sé, enviando comunicaciones o creando assets para marketing o trabajo administrando la plataforma de Google para envío o para compra de ads. Encuentren cuáles son las habilidades que necesitan para hacer bien ese trabajo, cuáles son esas habilidades que tienen y describan esas habilidades y pónganlas en su hoja de vida y eso cambia muchísimo el nivel de eficiencia de eso. Bueno, podemos quedarnos hablando, no voy a extenderme más por ahora. Y ya, las preguntas que tengan por aquí, ahora, redes sociales, offline, como quieran. Dale, muchísimas gracias Jairo, en verdad súper enriquecedor lo que nos has comentado hoy día. Tenemos ahí un par de preguntas que nos han dejado en los comentarios. Hernán nos hace un comentario y también sería bueno como que lo podamos discutir. Yo tengo una percepción, no sé si será equivocada, la ciencia de datos está relacionada con empresas ricas, ya que son las que manejan grandes volúmenes de información. Si es así, entonces el mercado para los profesionales que quieren ingresar al campo no la tienen fácil, ya que son muy pocas empresas para una gran demanda de empleo. No sé qué podemos ahí comentar. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y sí, digamos que ese era el paradigma tradicional y era hasta divertido ver las empresas hace 10 años, todas diciendo que estaban haciendo Big Data cuando realmente los que estaban trabajando con Big Data eran 4 o 5 empresas que todas las podemos nombrar y entonces Facebook y Google y Amazon y Netflix y ellos estaban haciendo y trabajando con Big Data, las demás no. Pero el tema es que, como les contaba, cada vez es más fácil trabajar con grandes volúmenes de datos. La tecnología sigue avanzando, la tecnología va por detrás sin importarle los científicos de datos, sin importarle ninguna profesión, la tecnología sigue avanzando. Los costos se reducen y cada vez hay más empresas en el mercado ofreciendo cosas. Entonces, cosas que antes, para las que antes se necesitaba una persona, ahora te venden una licencia de software. Entonces, realmente el tema de grandes volúmenes de datos hace tiempo que dejó de ser una ventaja. Al contrario, ahora lo que se necesita es poder obtener el mayor valor de los datos sin importar
que si tienes o no ese gran volumen. Por eso es que se convierte en un tema de habilidades. Entonces, no, mi respuesta para eso es empresas de todos los tamaños se benefician de tener un perfil de datos y una estructura de datos dentro de su compañía, porque incluso, sí, es que los que tienen los datos son Google, claro, y ellos están felices de vendértelos. Y si no te los venden, y además eso no es costoso, no para una empresa, si tú no los compra tu competencia. Entonces, todas las empresas tienen acceso a los datos porque si bien no los recogen, pueden comprar otros que sí les hacen falta. Y les aseguro que hay un volumen muy grande de oportunidades para apoyar. Hay que saber buscar con algunas palabras clave y demás que tal vez tengamos otra oportunidad para hablar de eso, pero la respuesta es empresas de todos los tamaños. Es un mito que solo las empresas grandes. Esa etapa ya pasó, ese era el primer loop. Súper, súper. Cristian también nos hace una pregunta. Me considero una persona analítica en general, sin embargo, nunca he trabajado con grandes volúmenes de datos, por lo que no sabría si tengo la habilidad de reconocimiento de patrones. ¿Qué actividad recomendarías para probar si tengo dicha habilidad? Ok. Digamos que hay diferentes formas de saber si uno la tiene o no, pero lo más importante es que es adquirible, ¿sí? Y es un tema de entrenamiento, es un tema de cómo hace el músico para identificar cuando alguien se equivocó con una nota, es porque entrena el oído. Nosotros como analistas lo que hacemos, lo que importa realmente es, no importa si has trabajado con volúmenes grandes o pequeños y eso, sino qué tan fácil es para ti identificar cuando algo está pasando de manera diferente o cuando un cambio es relevante o no. Entonces, a veces uno hace cosas sin darse cuenta. Entonces estás trabajando, no sé, con 1000, tal vez 500 filas en un archivo de Excel que tiene algunos datos de transacciones, de ventas, de sucursales de tiendas, y estás acostumbrado a verlos y de un momento a otro simplemente identificas en alguna celda que hay un número diferente e inmediatamente conectas con ese número es alto, pero no estamos en final de año, que es cuando nuestras ventas suben. Aquí hay algo distinto. Entonces no es del volumen, sino de ese, como de ese ojo crítico para identificar. Por lo general, ese es digamos, si yo estoy probando a alguien que está entrando en un rol junior, pues a trabajar como analista de datos, trato de ver eso. ¿Qué tan hábil es para identificar cuando hay algo diferente que puede ser importante? Genial, Jairo. Ruth también hace una consulta sobre el programa que mencionaste para que adicional del backend nos vean. No entendí bien esa parte, pero ¿Me la puedes repetir, por favor? sí. ¿Me pueden aclarar el programa que acaba de mencionar Jairo para que adicional del backend nos vean? No entiendo muy. Ajá, Ruth, no sé si nos puedes dejar en los comentarios a cuál programa o a qué parte haces referencia para que podamos volver a revisar. Pasamos a la pregunta de Alejandro. ¿Qué actividades hiciste para completar estas competencias de lo que comentabas en lo largo de la presentación? Perdóname, es que se entrecortó un poquito y no te escuché la pregunta de Alejandro. ¿Cuál fue? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya. ¿Qué actividades hiciste para completar estas competencias? Ok, listo. Em, digamos que como analista les contaba, uno debe tener identificar las competencias, ¿no? Entonces, si empiezo de atrás hacia adelante, entonces primero necesito ser capaz de identificar cosas importantes en los datos. Después necesito la competencia para confirmar mis hipótesis y mis descubrimientos, y después la competencia para comunicarlos, ¿cierto? Entonces, si yo cojo esas tres partes y las empiezo a desarmar, ¿sí? Entonces, para poder encontrar cosas en los datos, entonces necesito habilidades con un software que me ayude a eso, ¿cierto? Y entonces ahí es donde, miren, yo exploté Excel al máximo de sus capacidades.
Y ese es un paso importante. Entonces, trabajar con lo que trabaja todo el mundo es importante, porque sabes que te puedes conectar en diferentes compañías, en diferentes roles, vas a encontrar un lugar. Pero después de eso, entonces dices, bueno, ya agoté esto, ya quiero tener una capacidad mayor, entonces empiezo a trabajar otra habilidad que fue la de programar por mi cuenta. ¿Sí? Porque entonces ya agoté ese espacio que me daba Excel, entonces me fui a completar la habilidad de programación. ¿Qué escogí? Yo empecé por Python y después aprendí R. Mi consejo es que lo hagan al revés. Sobre todo si ustedes ya están como trabajando con hojas de cálculo y todo eso, es una transición más fácil, porque Python es fácil es de hecho como más fácil de aprender y más fácil de leer, pero R lo que tiene es que tiene una estructura más parecida a cómo funcionan, por ejemplo, las funciones en Excel. Entonces es más fácil uno como hacer ese puente entre qué estoy haciendo acá y qué estoy haciendo acá. Entonces, a veces uno se enfrenta a la programación y dice, uy, complicado ahí, esa vaina como que no se entiende y uno dice, no, mira, es que esto es el equivalente de un buscar B. Y, lo entiendo. Entonces, empecé a completar esas habilidades. Entonces, listo. Entonces, ¿qué necesitaba hacer para ser mejor? Bueno, entonces empecé a aprender a programar. Después de eso, enfocarme un poquito en el tema de comunicación. Una forma muy eficiente de comunicar es la visual. Entonces dije, bueno, necesito aprender temas de visualización de datos. Entonces empecé a explorar técnicas de visualización, buenas prácticas de visualización, y ahí empieza uno hasta meterse con cuestiones de arte, pero es eso, en visualización de datos, en programación, SQL, como les conté, porque me di cuenta que es importante no depender tanta cosa, y esto es lo que te empieza a convertir en ese perfil de analista. Y más adelante, por lo menos estoy hablando de la base, que es como donde asumo que estamos empezando. Entonces, básico, escoge un lenguaje de programación, R, Python, desarrolla esa habilidad, explota lo que ya hay, Excel, llévalo al máximo, combínalo con la programación, aprende un poco de visualización de datos y aprende un poco de comunicación. El tema de la comunicación verbal y la comunicación escrita, explótenlo, porque esa es la diferencia entre un buen analista y un gran analista. Hay muy buenos analistas que se quedan con las conclusiones aquí y son geniales, pero no lograron ponerlas en el público objetivo. Mientras que alguien que comunica mejor, bueno, ese es el que hace que pasen cosas, porque le entendieron. Entonces, digamos que esas son las habilidades que yo pulí. Excelente. Luis Ángel también nos comenta, para los que somos médicos, ¿qué habilidades nos puede recomendar que aprendamos? Ok, como les digo, depende de la clase de problemas que ustedes se ven solucionando todos los días. Si, por ejemplo, se ven y piensen en las tareas aburridas, piensen en esas cosas que ustedes dicen, es que todas las semanas o todos los días incluso tengo que sentarme a hacer, o tengo un equipo de personas que se sientan a hacer este mismo tipo de trabajo, repiten esta tarea constantemente. Esa es una presa fácil para alguien que aprende técnicas de análisis de datos, empezando por la programación, empezando por el trabajo con bases de datos. Entonces, si uno está en cualquier industria, realmente depende del tipo de problema que está solucionando, pero de base lo que puedo decir es, el procesamiento del lenguaje natural viene muy bien en industrias en donde se trabaja con muchos documentos de fuentes diversas. Entonces, si yo estoy enfrentándome a un problema en el que estoy trabajando con diagnósticos, con contratos, con documentación que viene de doctores, de consultorios, de proveedores, etcétera, y me estoy enfrentando al reto de capturar información de todo eso y ponerla en un Excel para después analizarlo y encontrar cosas allí, bueno, tal vez te conviene empezar a explorar R como una alternativa, empezar a explorar Python como una alternativa y enfocarte en el procesamiento del lenguaje natural y en el trabajo con datos no estructurados.
por ahí empezaría yo. Al principio uno googlea y se asusta porque le salen unas cosas que uno dice, esa vaina no se entiende, no sé qué es eso. Todo es aprendible, completamente aprendible. Buenísimo. También Luis Ángel nos pregunta cuáles son los principales lenguajes de programación o software que debemos aprender para iniciar como analista de datos. Ok, de nuevo, lo que les comentaba antes, el consejo que yo le doy a todo el mundo, y eso es un consejo que incluso viene para personas que llevan 10 años trabajando, es primero, aprendan SQL. Aprendan SQL. Y SQL tiene una ventaja y es que es una cosa que uno aprende. SQL es simplemente un lenguaje, una sintaxis, una forma de escribir unas instrucciones para obtener datos que ya están estructurados y guardados en una base. ¿Sí? Entonces, me voy a volver un poquito. Un lenguaje de programación debe entenderse más como una forma en la que yo trato de comunicarle al computador de una manera que me entienda para aprovechar su poder de cómputo para solucionar un problema mío, porque lo puede hacer más fácil. Entonces, eso es lo primero que hay que aprender. Por supuesto, domina Excel, explótalo. Mira, yo pasé los primeros 5 años de mi carrera a punta de Excel y de hojas de cálculo, aprendiendo a hacer cosas y combinaciones de funciones y un montón de cosas que en teoría Excel no era para eso. Bueno, cuando agoté eso, entonces ahí di el paso. Entonces, trabaja con Excel, trabaja con Power Query, que todos los computadores tienen, el Excel tiene Power Query. Empieza a explorar R. Es como yo lo recomiendo, es primero por R. Después puede ser Python. Idealmente una combinación de los dos como lenguajes de programación. Igual son abiertos, uno no paga nada, uno no tiene que hacer nada, es simplemente descargar unas herramientas. Hay unos pasos súper fáciles, encuentras blogs o si estás ya en algún curso de Creana ahí ves el paso a paso de cómo descargar, cómo instalar. Eso no tiene costo, eso es algo que cualquier persona puede hacer gratis, que es una cosa maravillosa del mundo en el que vivimos hoy. Entonces, por ahí empezaría yo. Explorar Excel por completo, SQL definitivamente, R o Python y una de visualización. De pronto, Tableau tiene unas cosas que tiene una versión pública, entonces uno puede trabajar con esa que es gratis. Si tienes problemas por licenciamiento, cosas de esas, entonces también puedes ver Power BI, pero ese es como el toolkit básico, SQL, Excel, R o Python y una de visualización que puede ser Tableau o Power BI. Buenísimo. Y ahora tenemos la última pregunta. Manuel nos dice, apenas acabo de terminar mi microdegree en Data Analytics. Felicitaciones por eso. Y estoy buscando trabajo en esa área. ¿En qué me recomiendas que me enfoque en repasar más si me dan el trabajo? Ok, de nuevo, ahí, y bueno, y esa es una muy buena pregunta, porque es lo que les decía, a veces uno ya hizo la tarea, uno ya hizo el trabajo, ya se preparó, pero dice, bueno, aquí, ¿a dónde apunto o cómo apunto? Una cosa clave es entender en qué estado se encuentra la empresa a la que le estás apuntando en términos del nivel de madurez de datos. Y aquí hay un punto bien importante. Perdónenme que se me movió esto. Estamos acá. Uno tiene que entender en qué estado o en qué parte del ciclo de adopción de tecnología y de técnicas de ciencia de datos se encuentra la empresa a la que uno está apuntando. Porque a veces te dicen, es que estamos buscando un científico de datos, necesitamos un montón de cosas, pero realmente es que no saben lo que necesitan realmente. Entonces, lo primero que es clave es, bueno, ¿cómo obtengo los datos? ¿Sí? Entonces, sé que hay una parte del curso que se enfoca mucho en de dónde saco los datos y cómo los limpio. Esa parte es clave.
porque realmente hay gente que dice, y esto es para mí una cosa que se repite y es como un dicho que se repite, y dicen, es que uno se mete a trabajar en ciencia de datos y resulta que el 80% del tiempo es limpiando los datos y el otro 20% es haciendo ciencia de datos. Eso para mí no es verdad. Es que la limpieza de los datos ya es trabajar en ciencia de datos. Eso es parte del trabajo y una parte importantísima. Importantísima. Entonces, la parte de extracción y limpieza de datos es clave. Y adicionalmente, pues entendiendo que la parte de analítica se coge también por el camino porque requiere conocimiento del negocio específico en el que estés, viene la parte de storytelling, de visualización de datos y de presentación de resultados. Pero clave para poder saber que vas a poder trabajar, porque ya depende también del ímpetu y del tiempo que le vas a meter, asegúrate de que vas a poder obtener los datos y limpiarlos. Esa parte es clave, es en lo que uno pasa más tiempo y entre mejor la domines, más tiempo te va a quedar para trabajar en el análisis y dar mejores resultados, pero entrena esa parte que es la parte más demandante. Me voy a aprovechar que se me apareció una preguntita ahí en el chat que dice que si recomiendo Google Data Studio para la visualización de datos. Sí, sí, Data Studio funciona muy bien y sirve para entrenarse, porque puedes hacerlo con cualquier con cualquier tipo de datos. Entonces, y una cosa buena que tiene Data Studio también es que si ustedes están trabajando con eso, tienen algunos datos y los suben ahí, es una herramienta gratuita y demás, lo que sea que ustedes creen, pues hace parte de un portafolio que ustedes ya pueden ir a mostrar a las empresas. Entonces, también va a ser muy, muy enriquecedor para ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Jairo. En verdad, creo que las respuestas han estado increíbles y espero que los asistentes puedan haber aprendido un montón sobre esto. Nosotros queremos aprovechar también este espacio para contarles un poco de lo que ha preparado Creana junto a la Universidad Latinoamericana. Es el microdegree para Data Analytics Specialist. Si le das a la siguiente, por favor. Gracias. En este microdegree son 4 meses donde justamente hemos desarrollado el contenido de manera que el estudiante pues, pueda aprovechar en aprender todas las funciones y todas las habilidades que necesita para poder convertirse en un experto en lo que es Data Analytics. La metodología de enseñanza es una metodología síncrona que tiene la parte de mentorías personalizadas con un grupo de mentores que trabajan en empresas reconocidas y que van a estar haciendo el acompañamiento a lo largo de los 4 meses y complementada con la parte asíncrona, ¿no? Esta parte de los cursos ya programados con la metodología que maneja Creana durante todo este tiempo. Y son cursos preparados de tal manera que puedan atender justamente a las necesidades más actuales, con el contenido actualizado que ahora día a día las empresas están demandando y bueno, la idea es que puedan estar preparados para justamente buscar nuevas oportunidades o recién incursionar en este mundo de Data Analytics, ¿no? Si le das a la siguiente, porfa, Jairo. Justamente el microdegree consta de 8 cursos pregrabados. Tenemos distintos profesionales que les van a cubrir con la parte asíncrona. Por ejemplo, tenemos a José Huitrón de Accenture en el curso 1 de la importancia de ser data driven. Gabriel Mendoza de Google, que es el tema de fundamentos estadísticos para el análisis de datos. Oliver Hidalgo, que trabaja en Nestlé, que él se encarga del curso 3, recolección y organización de nuestros datos, y el curso 7, justamente de fundamentos de Power BI, que como comentaba Jairo, es una parte importante también para el tema de la visualización de datos. También tenemos a Pamela Álvarez de Twitter con el curso 4 de procesando nuestros datos. Jairo, que nos acompaña en lo que es el curso 5, compartiendo datos a través de Tableau, y el curso 6, análisis y visualización de datos con programación R. Y finalmente cerramos con Cristian Mora de Accenture, del curso 8, Storytelling aplicado en el análisis de datos. Ahí, Jairo, te pido que nos puedas compartir tu experiencia siendo practitioner de este microdegree. Que nos cuentes un poco. Bueno, no, la experiencia buenísima. Y digamos que, bueno, yo creo que a mí se me nota un poco que yo tengo mucho interés en la parte de formación de la gente,
en la parte de ayudar a la gente a que se vincule a la industria como de manera exitosa. Y una de las, digamos, de las cosas bonitas que encontré en el trabajo con Creana fue cuando me contactaron y me dijeron, mira, estamos armando este microdegree y necesitamos, estos dos cursos están en el temario, pero me ofrecieron flexibilidad a la hora de trabajar el contenido. Entonces yo pude decir como, no, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en la industria y me parece que aquí podemos hacer unos ajustes, me parece que deberíamos meterle un poquito este contenido, me parece que estas clases podríamos cambiarlas por estas porque van a tener como más impacto en la gente y les va a ayudar más a hacer como más prácticas, a terminar con un mejor portafolio para ir a mostrar, etcétera, etcétera. Y esa flexibilidad fue maravillosa porque realmente como que pude hacer algo en lo que creía, ¿sí? Cuando estaba grabando las clases, al final me dije, de verdad, bueno, mis habilidades ante la cámara, afortunadamente había un equipo de producción genial que me ayudaron a ver mucho mejor de lo que realmente podría verme. Pero al final dije, bueno, las personas que tomen el curso realmente se van a ir con algo que yo sé que es valioso y que yo sé que les va a servir cuando se enfrenten al mercado laboral y que les va a ayudar a encontrar oportunidades y a crecer profesionalmente. Entonces esa parte fue genial. Y también el apoyo, pues, en la parte del contenido. Recuerdo mucho que para una clase me pasó que propuse el formato y una de las personas de producción se me acercó y me dijo, ay, oye, esto está bien, este formato para una clase de programación se me hace extraño, no lo había visto. Y ahí entró una de las personas que apoyaba en la parte ya como de metodología y de la parte técnica del curso y entró como con esta posición de, oye, no, genial precisamente que sea un formato nuevo, ¿sí? Chévere que demos una clase de programación utilizando este tipo de formato. Entonces como que hubo esa flexibilidad, ese dinamismo y al final el curso que siento que quedó de una buena calidad. Yo creo que hay algunos problemas que uno los ve como porque uno es su peor juez, pero el contenido es un contenido realmente en el que creo y que sé que es valioso para las personas que están en este tema. Entonces, no, para mí la experiencia fue espectacular. Espectacular. Y bueno, y hay otra cosa que quiero mencionar y no puedo dejar por fuera, y es que me llamó mucho la atención el tema de los mentores, que son personas que trabajan realmente también en la industria, ¿sí? Entonces no es como que, grabé el curso y se lo dejé allá y la persona lo toma y verá si sale adelante o no con él, que ahí es donde a lo que me refería con donde yo decía que uno es su peor crítico, entonces a lo que me refería es, yo veo la clase y digo, ay, pude haber explicado un poquitito mejor este concepto. Y entonces ahí me quedé como con esa preocupación y después cuando vi los mentores que los van a estar ayudando, dije, no, bueno, es que tienen un muy buen respaldo y dije, ellos le van a poder explicar, ellos le van a poder dar esa claridad. Entonces, me parece que fue todo muy bien organizado y bueno, para mí fue genial. Creo que se me nota la satisfacción con el tema. Sí, gracias por compartir, Jairo. Justamente, si le das a la siguiente, eh, tenemos un grupo de mentores que, como comenta Jairo, ¿no? Están ahí para ayudarte en todo el proceso de los 4 meses. Te van a estar dando el acompañamiento para que puedas, pues, poner en práctica todo lo aprendido en tu proyecto, en lo que desees, si quieres iniciar algo desde cero o algo por el estilo. Ellos van a estar dándote todo ese apoyo en las mentorías uno a uno, en los talleres también que hay a lo largo de los 4 meses, donde exploran un poco más amplía lo que ya se ve dentro de las clases pregrabadas. Y cualquier duda que surja de esas clases que han visto, todo se va a poder como resolver en estos espacios que van a tener con los mentores, ¿no? Entonces son profesionales que, como mencionan, como ven ahí, trabajan en Belcorp, en Spike, y próximamente también se nos van a ir sumando más mentores, y la idea es que a lo largo pues de estos 4 meses ustedes puedan aprovechar todo para poder aprender, resolver sus dudas y sobre todo aplicarlo en, todo, en lo que vayan a realizar, ¿no? Si es que ya están trabajando en ese mundo, puedan aplicar todo lo aprendido, o si quieren recién iniciar, pues puedan buscar oportunidades en base a algo que ya han creado, porque lo rico del programa es que se trabaja en base a proyectos, ¿no? Entrega de proyectos. Entonces,
como mencionaba Jairo, la importancia de desarrollar un portafolio, esto definitivamente también les va a ayudar para que lo tengan y puedan presentarlo al momento de buscar oportunidades en el mundo de Data Analytics, ¿no? Entonces, si le das a la siguiente también, Jairo, ya la última, les queremos comentar que para todas las personas que han asistido, que nos han acompañado hoy día en el live, van a tener un beneficio especial, van a tener un descuento para que puedan conversar con un asesor académico. Ahí les dejamos el QR y Carlos les está compartiendo también el link de WhatsApp para que puedan conversar con uno y tengan este acceso de preventa, por así decirlo, para que puedan inscribirse al microdegree. Las clases, como veían al inicio, empiezan el 11 de abril. Ya los cupos se están llenando, tenemos cupos limitados porque el grupo se basa en la cantidad de mentores, entonces ya se están llenando los cupos, entonces los animamos, los invitamos a que puedan averiguar un poco más, conocer un poco más sobre el programa. Ahí también Carlos les compartió el link de la web, pero igual si quieren conversar ya directamente con un asesor para que les compartamos la información como brochure, contenido, cronogramas, todo lo pueden realizar directamente desde el WhatsApp, un asesor los va a estar contactando. Y bueno, Jairo, creo que en este espacio dejo ya los últimos minutos para que nos des tu mensaje final y que ya podamos ir todos a reflexionar sobre todo lo aprendido en esta sesión. No, simplemente darles las gracias pues a todos los asistentes por compartir su tiempo, por recibir esta idea que quería compartirles también, por darme la oportunidad de hacerlo. Y decirles que nada, el contenido es muy bueno, el tema de tener el portafolio, créanme que del lado de alguien que contrata perfiles de datos y que ayuda a otras empresas a contratar sus perfiles de datos, es una ayuda gigante y es un atajo bueno y un valor añadido a cualquier aplicación que ustedes hagan a un trabajo que tenga que ver con datos. Y también, pues nada, quedo a su disposición. Si quienes tomen el curso también van a tener ahí cómo contactarme. Yo soy feliz contestando preguntas en redes sociales, acompañándolos en lo que necesiten. Yo siempre que tenga el tiempo lo voy a ofrecer a quien tenga una pregunta con esto, porque, bueno, es mi vida, es lo que hago y me gusta que otras personas tengan éxito en este camino también. Buenísimo, Jairo. Nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Definitivamente esperamos verte pronto también en otra sesión para que podamos seguir compartiendo contenido. Y gracias a todos por conectarse. Espero también que el contenido les haya gustado. También nos pueden dejar comentarios en nuestras redes sociales o algo por el estilo sobre otros temas que les gustaría aprender y sigamos compartiendo estos espacios de conocimiento y aprendiendo un poco más cada día. Nos vemos en la próxima. Buenas noches, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias.